Hola familia, soy el pastor Roberto Perales de la Iglesia Amistad Reformada de Tampico. Te doy la bienvenida a tu podcast Aprendices. Nuestra meta es apoyarte a entregar la palabra de Dios con fidelidad, claridad, dependencia y en el poder del Espíritu Santo para una mayor efectividad en tu ministerio que el Señor te ha concedido. Quédate con nosotros. Bienvenidos, amados hermanos, a tu podcast Aprendices. En esta ocasión quisiera que juntos leyéramos en la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 2. Revisar los primeros 5 versículos y obviamente buscar ver qué el Señor nos dice respecto a nuestra predicación o a nuestra enseñanza. Leo las Sagradas Escrituras y dicen así, Primera de Corintios capítulo 2. Cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabras o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y este crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor. Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que su fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. El apóstol Pablo, nuevamente al respecto de la palabra que les dejó sembrada en la iglesia de Corinto, lo primero que aclara es que él, cuando fue a verlos y a proclamarles el evangelio de Jesucristo, no llevó un léxico o un cúmulo de palabras muy elevadas, a pesar de que las tenía. Sabemos que el apóstol Pablo estudió a los pies de Gamaliel. Sabemos que el apóstol Pablo tenía una gracia muy por encima del promedio de los fariseos de aquella época. Sin embargo, el apóstol Pablo aclara que no fue con superioridad de palabras o de sabiduría. Cierto que la tenía en el terreno humano, cierto que la tenía en el terreno religioso. Sin embargo, él aclara, no fue con superioridad de palabras o de sabiduría. Ojo, amado hermano, tengamos cuidado de buscar usar palabras que no sean normales en nosotros. Tengamos cuidado también de no usar conceptos teológicos, doctrinales, para demostrar de cuál seminario o qué grado de academia traemos, como una maestría o un doctorado. El apóstol Pablo continúa en el versículo 2 del capítulo 2 de Primera de Corintios, porque nada me propuse saber entre ustedes, excepto a Jesucristo y este crucificado. Nada. Pablo aclara que su principal enfoque era Jesucristo crucificado. Ese era el saber y ese era lo que quería que ellos supieran también. Versículo 3. Y estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor. Mi amado, ¿cómo entras al púlpito? ¿Cómo entras a la clase de escuela dominical? ¿Cómo entras al estudio bíblico en casa que eres responsable de entregar? ¿Cómo entras? ¿Realmente entras sabiendo que eres totalmente débil e incapaz? ¿Tienes temor de Dios en tu corazón que está gobernando y llevando todo pensamiento que quiera brotar más allá de las palabras de Dios y llevándolo cautivo en obediencia a Cristo? ¿Realmente dentro de ti tiemblas sabiendo lo que estás haciendo? Mi amado, todas las profesiones y los oficios en el mundo son buenos y son importantes. Sin embargo, no existe, fíjate bien, no existe más alto llamado en el mundo entero, ni siquiera para ser
un jefe de Estado en algún país que el ser un embajador del reino de los cielos en la tierra. Y para eso fuimos llamados tú y yo, que enseñamos la palabra de Dios. Continúa el apóstol Pablo en el versículo 4. Ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría. ¿Ves? Nos podemos dar cuenta que el mensaje de Pablo, la predicación de Pablo, no llevaba palabras manipuladoras, controladoras, no llevaba curva, como dicen en el béisbol. No eran palabras que buscaran con sabiduría humana, terrenal y diabólica influir en los oyentes, pero en cambio, dice el versículo 4, sí, mis palabras sí iban con demostración del Espíritu y de poder. Amado, es en donde tú y yo podemos descansar, en que el Espíritu Santo está en nosotros y el Espíritu Santo nos ha estado llamando a ser instrumentos, voceros del Evangelio, y el poder también es el mismo Espíritu que tiene la palabra del Señor. Te recuerdo, Juan 6:63, nuestro Señor Jesucristo dijo, las palabras que yo les doy son espíritu y son vida. Mi amado, hasta el día de hoy las palabras no han dejado de ser espíritu y vida para la iglesia. Versículo 5, esta sección dice el apóstol Pablo así, ¿para qué? ¿Para qué les llevo palabras solo en el espíritu y de poder? Para que la fe que resulte de ustedes, para que su fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Mi amado, tú y yo mismos somos resultados de una fe que nos llegó por el haber oído. ¿Qué oímos? El mensaje del Evangelio, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Por tanto, esa fe no va a ser producto de un pastor o un maestro que le da un nuevo conocimiento a un oyente, sino es obra directa de los cielos en el reino que ha establecido en el corazón del maestro, del pastor, del siervo, para que le da la sabiduría que no es del hombre, sino, dice claramente el apóstol Pablo, sino es poder de Dios para salvación. Mi amado, que el Señor siga edificando a su iglesia y que te siga usando a ti y a mí para que el reino de los cielos crezca, se expanda y vaya más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Que el Señor te bendiga a ti, tu familia y tu ministerio. Nos vemos en la próxima, si Dios nos lo permite. Te agradecemos el tiempo que te has tomado para pasar con nosotros el podcast y te damos información de donde puedes encontrar toda la serie. En el Facebook, www.facebook.com/aprendices el podcast, o en www.sermonaudio.com/amistad reformada. Puedes buscarlo como serie Aprendices el podcast, y también en nuestro canal de YouTube de Amistad Reformada de Tampico, ART. Nuevamente, gracias. Si ha sido de utilidad para ti, de bendición, anima a tus amigos, hermanos en la fe. Trata de que seamos bendición y edifiquemos al cuerpo de Cristo juntos. Acuérdate que para eso fuimos llamados. Bendiciones.